Muchachos, este internet anda haciendo de las suyas conmigo, pero ya cambié de teléfono. Ya saben que tengo dos, muchachos, entonces cambié de teléfono y creo que esa ha sido la solución. En esta clase express, muchachos, en esta clase express te voy a dar 7 tips para que tú hagas videos mucho más creativos y puedas, aparte de mostrar formatos diferentes, vamos a ver las tendencias que hay entre Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Así que vamos a comenzar con la primera, muchachos, y quiero decirles que todas las insignias a partir de hoy irán a la misión del marcapasos. Y para muchos de ustedes que no sepan cuál es esta misión, una persona muy importante para mí necesita que le cambiemos su marcapasos. Así es que yo entré en esta misión, necesito juntar $1000 para poder dárselos a esta persona, un hombre que es muy importante para mí y que es de los que más me ayudan y es amiguísimo mío. Así es que todo lo que ustedes me den de insignias a partir de hoy hasta el mes de diciembre será donado para el marcapasos de este amigo mío, que obviamente me dijo: no vayas a dar mi nombre, que me muero de pena, pero es para que le podamos cambiar su marcapasos completo. Y es que cambiar un marcapasos, muchachos, me acabo de enterar que es arriba de $5000. Ahorita tiene una batería y esa batería solamente dura muy poquito tiempo, así es que yo me uní a esta super misión y vamos a comprarle ese marcapasos a mi flaco adorado. Así que vamos a empezar la clase express, muchachos, porque aquí uno tiene que dar todo, muchachos. ¿Listos? Vamos a empezar con la primera técnica, y es que seguramente tú lo has visto mucho en YouTube. Esta técnica de hacer videos se llama unboxing. ¿De qué se trata? De todas esas personas que piden cosas, ¿verdad? En cajas especiales, cajas donde les mandan crema, ropa y demás, y ellos hacen videos sacando las cositas, diciendo cuánto costó la dichosa caja, qué es lo que pidieron, cómo es que te puedes suscribir y bla, bla, bla. Pero ¿quiénes podrían hacer esta técnica de unboxing? Y si a ti te sirve para tu negocio, bueno, yo te quiero decir en esta clase que lo he hecho ya con varios clientes de diferentes categorías. Desde los que hacen a lo mejor ropa, lo hemos hecho hasta con dentistas y sí funciona, muchachos. ¿De qué se trata? Esta técnica de unboxing para videos, muchachos, empezó allá en YouTube. Y eso fue hace años, eso ya es más viejo que Matusalene. Pero, ¿qué sucedía? Cuando los youtubers agarraban una caja y empezaban: miren lo que me llegó, y lo sacaban. ¿Tú te acuerdas de eso? Pues a uno le da la curiosidad. Desde que están con las dichosas tijeras, uno ya dice: ¿qué habrá sido? ¿Qué será? Y es que eso viene ya en nuestra cabecita puesta, pues porque nos da curiosidad y queremos saber qué fregados hay adentro de la caja. Yo te quiero enseñar que ahorita que llegué de trabajar y dije: ay, voy a hacer ya el live de los 7 tips creativos. Entonces saqué mi caja, pero no recordaba lo que tenía yo aquí adentro. Y es que te lo quiero enseñar porque es algo muy especial, muy especial para mí. Y seguramente tú estás así: quiero ver qué hay adentro. Ese es el efecto de este tip, el primer tip que te estoy dando, que es el unboxing. Te lo voy a enseñar y es que está aquí, mira. Este es uno de los reconocimientos que me dieron en Kentucky. Bueno, déjame pasártelo así, ¿verdad? Miren qué chulada, qué bonito. Acá trae mi nombre. Entonces, muchachos, ellos lo dieron, no vais a creer que es que trae pollo aquí, no se abre ni nada, es simplemente un reconocimiento que me dieron, que creo que es bastante original, ¿verdad? Porque es un así como cuando vas al Kentucky Fried Chicken y te lo dan, y bueno, pues díganme si no está chulísimo. Pero ¿qué sucede, muchachos? Cuando tú haces el unboxing para tus videos, para tus productos, ojo, toda la gente que hace productos, toda mi gente que está en multinivel, esta técnica de unboxing es muy buena para tus redes sociales. Lo único que necesitas hacer son 2 cosas. Primero, un teaser. ¿Qué es un teaser? Un teaser, muchachos, es hacer una historia. A lo mejor puedes hacer una historia de decir: hoy les voy a enseñar lo que está dentro de esta caja. Lo voy a destapar contigo.
en tal video, ¿Por qué se hace un teaser, muchachos? Porque un teaser es una probadita, ¿ok? Una probadita de lo que vas a ver en el video. Y si tú te pones a sacar los productos y si tienes que romper algo, si tienes que pasar la tijera, eso llama mucho la atención. Pero ¿dónde está el chiste de esta parte, muchachos? ¿Dónde está el chiste de esta técnica para grabar este tipo de videos unboxing? La mejor técnica es que alguien te ayude a grabar porque el paneo del teléfono es tremendamente importante. Si tú estás estático, pues obviamente será un poquito más difícil, como yo ahorita que estoy, te subo, te bajo la caja y entonces te digo y entonces te enseño y lo saco y tal, pero no es lo mismo a que yo tuviera una cámara que me estuviera haciendo un paneo. O sea, voy a agarrar mi otro teléfono, imaginemos que yo soy otra persona, ¿verdad? Entonces yo ya estoy aquí y les voy a enseñar y aquí hay otra persona que viene y hace el paneo. Sube, baja, viene, me quita de foco, va hacia adentro y así. Es un poco difícil que tú lo hagas solo, pero si te toca, mi amor, te toca. Si te toca, vas a tener que ingeniártelas porque no todo el mundo tiene una persona que te esté grabando o que te esté haciendo el paneo. Así es que esta técnica de unboxing, de verdad, muchachos, te puede servir muchísimo. Número 2. Ahorita voy a sus comentarios. No crean que los estoy ignorados jamás. Ahí me dejan los comentarios y las preguntas. Número 2, muchachos. Cuando tú estás haciendo videos para la parte de Facebook, quiero decirte algo. Ustedes saben que Facebook es mi casa y a mí me encanta cómo todo está quedando. Ojo, porque Facebook tiene ahorita pero muchísimos errores. Pero se supone que ya al final de este año eso va a quedar como una máquina de, ¿qué podemos decir? Como una máquina de reloj. Perfecta, eso dice. Pero algo que necesitas saber es que cuando tú haces videos para Facebook, necesitas pensar que es un formato un poco más, vamos a llamarlo general, ¿ok? Porque ahorita vamos a ir hacia Instagram, pero ¿qué pasa con Facebook? ¿A qué le da preferencia a Facebook? ¿Qué tipo de videos le gustan más a Facebook? Porque aunque no lo creas, el algoritmo se mueve completamente diferente al de Instagram, al de YouTube y al de TikTok, que podríamos decir que ahorita son los top. Bueno, cuando tú haces algo para Facebook, muchas personas dicen, no, pues yo lo voy a hacer horizontal, porque de esta manera van a poder ver toda la profundidad del lugar y bla, bla, bla. Error, gran error. ¿Por qué? Porque ya hace 1 o 2 años, Facebook empezó a decirle a sus usuarios que hiciéramos los videos completamente vertical. ¿Por qué vertical? Porque ellos hicieron un análisis con varios usuarios y no le preguntaron, porque ya ves que en Facebook como que no nos preguntan mucho, simplemente pues ya tienen nuestros datos, así es que ellos saben perfectamente que yo manejo 2 iPhones y que mi vecino tiene un Microsoft y que el de allá enfrente también tiene otra marca, ¿no? Todo el mundo ya estamos bien vigiladitos y saben cuál es el tipo de teléfono, así que salió un estudio hace ya tiempo donde Facebook decía que el 97% de los usuarios consumían los videos verticales porque podía tener la experiencia completa de la pantalla. Solamente por eso. Entonces, al tener estos datos, esta data, ellos lo estuvieron diciendo y nosotros seguimos insistiendo con hacer videos horizontales para Facebook. No. Hazlos verticales. Y esta manera que te voy a explicar de cómo podrías hacer esos videos de una forma mucho más creativa, fíjate bien, a lo que le gusta a Facebook es el movimiento, el paneo, muchachos. Esas situaciones que estás completamente fijo, vas a tener que ser o que tengas muy buen el outfit, la cara, que estés cuidando muy bien la iluminación, los fondos y todo eso que pueda entretener al usuario porque, ojo, esto está basado en el estudio de Facebook. Entonces, si ya sabes que la gente eso lo retiene más, pues uno le tiene que echar ganitas ahí. Ahora, si no tienes esa parte, pues la parte del movimiento le llama mucho la atención y la gente se queda un poco más de tiempo en tus videos de Facebook. Porque Facebook, muchachos,
lo que hace es que los 3 primeros segundos intenta ver si la gente se queda, Junior. Así es que tú tendrás que ser muy creativo. Puedes hacer esa técnica que hablamos ahorita al principio de la clase del unboxing en Facebook sin ningún problema. No quiere decir que esta técnica, por haber nacido en YouTube, solamente corresponda a ellos. No, bebé. Tú lo puedes hacer donde tú quieras. Es más, si lo quisieras hacer en historias, lo puedes hacer en historias. ¿A qué vamos? Con Facebook lo vas a grabar totalmente en vertical, vas a cuidar mucho la parte de los movimientos y eso va a ser genial, ¿ok? Eso te va a ayudar muchísimo a la retención de la gente, más aparte a que el sistema te ayude. Ayúdate, que el sistema te ayudará, muchachos. Número 3, ahorita voy con sus preguntas y recuerden, muchachos, que tengo una misión para juntar para el marcapasos de mi amigo y espero que ustedes me puedan ayudar. Todas las insignias que yo vaya juntando en mis lives en diciembre, yo le voy a dar a él todo lo que se junte y obviamente que yo voy a poner un poquito más para este marcapasos. Luego, número 3, muchachos. Esta parte que te voy a explicar para grabar tus videos de manera creativa, vas a tener que poner un poquito de tu parte. Sí, de tu parte de creatividad y no ser flojo. Mira, la gente floja lo único que quiere es poner el teléfono, grabar y chao pescado. Y se fueron. Cuando yo les empiezo a decir a mis clientes, mira, vamos a necesitar imprimir, por ejemplo, vamos a necesitar hacer a lo mejor unos, no sé, como estos letreritos de cada día de la semana para poner, no sé, de repente que trabajo con clientes que se dedican a toda la parte de nutrición y entonces vamos a poner todos los nombres. La gente que es floja, muchachos, le da flojera hacer todo esto porque primero, o dicen, ay no, que voy a tener tiempo de hacer eso. 1, 2, no, eso es como que infantil. 3, oh, no, yo no tengo tiempo para eso, yo simplemente me voy a grabar y chao pescado. Bueno, pues ahí estás perdiendo un gran mercado de personas que no es que sean tontas y no es que sean infantiles, lo que pasa es de que son completamente visuales. Yo soy una persona visual, si tú quisieras enseñarme algo, pero tú me lo enseñas así, con cositas, lo voy a retener rapidísimo. Pero si tú crees que yo solamente me voy a sentar así y entender, no lo voy a hacer porque no soy esa persona. Tú tienes que pensar que vas a tener audiencias absolutamente de todo. Desde las personas que les enseñes así cositas y lo retengan, porque aparte de que lo retienen, lo que hacen es que lo van hilando con alguna cosa y eso les ayuda muchísimo. Sí, cuando ella me dijo que esto se llamaba así, muchas veces cuando yo doy la parte de mis asesorías, yo estoy en un Zoom o estoy en un Skype y le digo, a ver, flaca, entonces, ¿cómo se llama este de aquí? No, pues eso es un reel. No, pues eso es un short. ¿Por qué? Porque resulta que si tú quieres ser creativo en tus videos, deberás de usar props. Muchas veces se los he enseñado. Todo esto que tú ves aquí, que voy, imprimo, recorto y es para que tú pues retengas más lo que yo te enseño y porque yo soy una persona completamente visual. Ahora te pregunto a ti, ¿tú eres visual? O no importa, tú todo lo absorbes perfectamente y lo aprendes rapidísimo. Puede ser también. Pero una de las cosas más creativas que hay, por ejemplo, y todo esto empezó en televisión. ¿Tú te has dado cuenta que en televisión dicen receta para que, no sé, tengas el cutis de J-Lo? Y entonces la muchacha lleva que los limones, que la no sé qué, y todo te lo van mostrando así como en la escuelita. ¿Por qué, muchachos? Porque es entertainment, ¿ok? Tú tienes que entretener y la gente es completamente visual. Tú podrías estar lavando los trastes y de repente la del show de televisión dice, y ahora les vamos a mostrar cómo el aguacate lo tienes que escoger. Entonces la señora va a decir, ay, no, espérate. Déjame ver cómo se escoge el aguacate porque eso a mí me interesa. Entonces, como es algo que les interesa, cuando haces las cosas visuales, bebé,
O sea, todo eso llama. Así es que esa es la número 4, muchachos. Vas a usar los props, vas a usar los videos que tú puedas hacer movimientos, vas a hacer la técnica del unboxing, como hablamos al principio de la clase. Y aquí los estoy viendo. Magical Vacations dice, soy súper visual también. Ok, entonces, flaca, si tú eres visual, hazlo visual también para tu gente. Dice aquí, Abril, ya está abierta la escuela. La escuela, ahí está, mi amor, ahí está. Estamos casi ya abriendo, porque es que como se me cruzó el bootcamp, que ya me voy a Cancún, muchachos, y a México, que ya la agenda ya se llenó. Yo dije, no, hombre, ya, ¿cuáles vacaciones de nada? Ya eso ya está llenísimo. Pero en cuanto yo regrese, ahora sí se abren las puertas. Gracias, Abril, por preguntar. Aquí dice, saludos desde Manizales, Colombia. Hola, Dani, ¿cómo estás? Gracias por andar por acá en las clases, muchachos. Ana dice, súper, Jazz, gracias por toda la información, ¿no? A ustedes, porque toman sus clases. Y eso me gusta, porque ustedes toman sus clases y luego me mandan, ahí me andan etiquetando. Digo, esto, así, vamos, que sí se puede. Ok, ahora vamos a la próxima técnica, muchachos. Y esta yo la ocupo con los celebrities. Y al principio me cuesta un poco de trabajo que entiendan el beneficio que vamos a tener con la audiencia. Pero como siempre, a veces uno les debe de demostrar. Muchas veces me ha tocado decirles, a ver, vamos a hacer el intento y si no te gusta, pues ya nunca más lo volvemos a hacer. Listo. Entonces, esta manera es una manera creativa de mandar la información. Aparte de que uses los props, aparte de que uses toda la parte de movimiento, aparte de todas esas cosas, algo que vas a poder hacer, muchachos, es salirte completamente del formato que ya tú habías hecho. ¿A qué te refieres? Si tú ya estabas acostumbradísimo a que hacías los mismos videos en la misma esquina, en la misma posición, todo lo haces siempre igual. Es más, comienzas tus videos siempre igual. A lo mejor con una palabra como yo, muchachos, o a lo mejor siempre vas al punto. Alguna cosa que tú dices, ¿sabes qué? Ya me aburrí. ¿Qué necesitamos hacer? Dar completamente la vuelta. Y aquí te va esta manera creativa que yo hago con mis celebrities y a mí me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque también logro que ellos suelten por sus poros lo que ellos realmente son. Las celebrities tienen muchas máscaras, muchachos, y a mí me toca quitarles esas máscaras para que conecten con ustedes de verdad. ¿Quiénes son ellos de verdad? ¿Y cómo comienzan, muchachos? Comenzamos sin que se den cuenta. ¿Qué? Sí, así mismo, nosotros empezamos a platicar, empezamos a hacer cosas y quien está grabando ya ni siquiera va a avisar en qué momento va a empezar a grabar. A esta mecánica creativa, muchachos, yo siempre he tenido mucho cuidado, claro, porque se les tiene que avisar. No vayas a decir una grosería, no vayas a, no sé, de repente agarrarte la nariz, yo qué sé, muchachos, pueden pasar tantas cosas, ¿verdad? Porque uno cuando está trabajando y en lo natural, pues no hay una cámara enfrente. Pero yo empiezo esos videos con ellos en su modus normal, en su modus operandi. Entonces, a lo mejor están hablando y yo le pido a la gente de cámara que empecemos en el momento que ellos quieran, ¿ok? Cuando ya se sale ese extracto completo, nosotros editamos, pero sí sale un pedacito donde tú estás normal. O sea, hagan de cuenta, te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que yo voy a grabar ahorita un video y estoy en una llamada, no sé, con mi amigo al que estoy juntando para su marcapasos, que ojalá me puedas ayudar. Todas las insignias, muchachos, que sean recolectadas de aquí hasta diciembre van para el marcapasos de mi amigo que lo necesitamos cambiar. Así es que yo estoy, por ejemplo, en una llamada, pero en una llamada de verdad, y yo me voy a empezar a grabar. Entonces yo voy a empezar a decir, ay, ¿cómo estás, flaco? Oh, no me digas, bla, 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 bla. Bueno, yo empiezo un video completamente como despistada, ¿sabes? Como que no me di cuenta en qué momento me grabaron, pero lo tienes que hacer natural, porque si no es así como esas fotos de, ay, haz de cuenta que yo no te vi, me estás tomando una foto, yo no te vi, o sea, casual. Esto es completamente al revés, o sea, es un video que tú vas a empezar haciendo otra cosa completamente diferente
a la del video. Y muchachos, se ven tan bonitos esos videos, son tan bonitos porque te acercan completamente a la persona que tú eres. A mí me funciona muchísimo con los celebrities porque logramos hacer un contacto con la gente y la gente se sorprende porque es como, o sea, ¿cómo? Se dio cuenta que estaban grabando pero no, y luego empezó. Y ahí empieza el video y tenemos mucha más retención. Así que la puedes intentar. ¿Qué dice por acá, Magical? Yo siempre le digo hola familia. Perfecto, tú puedes decirle hola familia, pero ahora puedes empezar, flaca, haciendo cosas diferentes. O sea, puedes estar haciendo una actividad y de repente volteas y, por cierto, familia, y te vas por ahí. Y eso desconcierta un poco a la gente porque dicen, ¿cómo? Estaba grabando pero no, o sea, se dio cuenta pero no. ¿Qué estaba haciendo? No entendí. Y esa curiosidad, esa manera creativa de empezar a envolver a la gente se hace súper bonito. Leije Rosario, hola mi flaca, ¿cómo estás? Dice, buenas noches mi querida Jazz. Muchas gracias por compartir, excelente información, muchas bendiciones, cuídate mucho, te mando besos hasta Bolivia, mi Rosario que siempre me manda y me dice y todo. Ya llegó el muchacho y este muchacho, muchachos, no sabe la misión, que yo sé que ahorita que la sepa, me va a dar mi primera insignia, mi flaco, porque estoy juntando dinero para el marcapasos de un gran amigo mío que hay que cambiarle ese marcapasos ya. Yo no sabía que un marcapasos era tan caro, muchachos. Él tiene ahorita una batería y sale más barato cambiarle su marcapasos a cambiarle la batería. Así es que de aquí hasta diciembre, muchachos, todo lo que ustedes me den de insignias, yo lo voy a donar para mi amigo porque necesitamos juntar $5,000 para cambiarle el marcapasos. Así es que, muchachos, ya llegó Axel, que él es el que siempre me da mis primeras insignias, flaco. Entonces, flaco, saca la cartera y quiero 3. No quiero una, quiero 3. Muéstrale a la gente que tú eres muy dadivoso. Ok, muchachos, dice Ana. Espérenme. ¿Dónde está Anita? Anita se me fue. Ana Corral dice, excelente estrategia. Ay, qué bueno que te gustó, flaca. Y Dania dice, hola Jazz, te saludo desde Arauca, Colombia. Me encantan tus tips, eres un espectáculo de maestra. Muchas gracias, Dios te bendiga. A ti también, mi amor, 10 veces. Dice aquí Axel, qué inteligente muchacha. Ándale, dame mis 3 insignias. Anda, que tengo que donar para el marcapasos de mi amigo. Anda. Gladys dice, bendiciones Jazz, eres divina. Yo digo muchachas y muchachas y muchachos. Usted diga muchachas y muchachos. Miren, al principio de la clase, lo que les estaba explicando de la caja del unboxing es una cosa que se empezó en YouTube, muchachos. Pero de verdad se los digo, no se encasillen nada más a que lo van a hacer allá en YouTube, en Facebook o así. No se dejen que eso sea como una limitante y digan, no, pues es que eso nada más se hace allá. No, eso no se hace allá nada más. Tú lo puedes hacer en Facebook, lo puedes hacer en Instagram, donde tú quieras, muchachos, donde tú quieras. ¡Ah! Ya llegaron las primeras 2 insignias. Es que yo les dije que él sí me iba a dar unas insignias. Gracias, flaco, gracias. Entonces, muchachos, ¿qué otras de las cosas podrías hacer y que realmente le van a ayudar a tus videos? Bueno, cuando tú empiezas a incorporar cosas, ya hablamos de la parte de los props que son tan importantes, muchachos. Cuando tú estás mostrando las cosas y la gente que es visual lo empieza a adoptar y ya sabe que tú le vas a enseñar las cosas con palitos, con manzanas y con peras, bueno, pues todas esas cosas, muchachos, van incorporando una identidad a tu marca, una identidad a tus contenidos, y esto le viene súper bien. Pero ¿qué otra cosa podrías hacer que fuera de una manera también más creativa y que pudieras enganchar mucho más a la gente? Bueno, hablamos como del sorpresa, ¿no? Como que estoy haciendo algo y de repente conecto con el video y comienzo. Ya les hablas de una manera, ya conectas con ellos de una manera. Pero ¿qué pasa, muchachos,
cuando tú cortas los videos y haces primera parte, segunda parte y tercera parte. ¿Te ha tocado que tú has visto a lo mejor, no sé, a lo mejor has visto algunos videos de personas diferentes y ponen parte 1, parte 2, parte 3? ¿A ti te gusta o no te gusta? Me encantaría saber tu opinión. ¿Te gusta ver las partes o te desespera? ¿Vas y buscas las otras partes o no las buscas? Porque esta manera, muchachos, ha sido muy usada por diferentes personas. ¿Para qué? Para tener la retención de las personas. Si yo te dijera, esta clase va a estar dividida en 3 partes. En lugar de darte las 7 formas creativas rápidamente, lo voy a dividir en 3 partes. ¿Tú qué harías? ¿Irías a buscar la segunda parte, la tercera parte o simplemente vas a consumir la primera parte y chao pescado? Eso también puede pasar. Ya me dio el calor, muchachos. Entonces, algo que tú puedes hacer es dividirlo en partes. Sí, lo vas a dividir en partes, pero te voy a decir que es un poquito arriesgado, ¿ok? Es un poco arriesgado a la manera de que hay personas que se van a desesperar y van a decir, ¿qué me voy a estar esperando a que esta saque la segunda parte? No, mi amor, no quiero, ni que fuera Netflix. Pero lo puedes usar, puede ser una manera creativa que la gente no está acostumbrada a que tú lo hagas. Porque lo que hay que hacer en los videos, como son entretenidos, muchachos, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar siempre hacer cosas diferentes que la gente no sepa que tú lo vas a hacer. Así que si yo un día saco primera parte, segunda parte, tercera parte, me voy a dar cuenta si en la primera parte lo vieron, pon tú 100 personas. Saqué la segunda parte del mismito tema. Es más, le puse segunda parte, ¿no? Porque te lo ponen. Ahí en lugar de llegar las 100 personas, llegaron nada más 70. Y en la tercera parte solamente lo vieron 30. ¿Qué me está diciendo eso, muchachos? ¿Qué me está diciendo? Lo que siempre hemos hablado. Tienes que medir para poder saber si eso pega, eso no pega, eso les está gustando o no les está gustando. Así es que esa manera, muchachos, ustedes la pueden hacer sin ningún problema. Divide los contenidos en partes, pero por favor, muchachos, se los advierto, solamente inténtalo una vez, porque si no te vas a volver como, oye, divide todo en partes. No, pues ¿quién te va a aguantar? O sea, ¿quién te va a consumir todas las partes? Hay gente que simplemente no lo quiere hacer. Ahora, muchachos, chéquense esta porque esta les va a encantar. Una de las cosas que más me funcionan, muchachos, ay, estoy toda incómoda. Una cosa que a mí más me funciona es sacar a mis clientes de su ambiente. ¿A qué me refiero? A la gente le fascina ver videos fuera, en un parque, en la playa, en una cafetería, en la tienda. Todos aquellos lugares donde uno puede curiosear. ¿Por qué? Porque si yo hago una clase express, muchachos, que estamos, no sé, a lo mejor estamos en un lugar, imagínense que los llevara yo como un shopping. Y en ese shopping van a ver al fondo gente pasando, pero también hay flores, todas esas partes del ambiente que la persona sabe que tú estás fuera de tu casa, fuera de tu oficina o fuera de donde siempre grabas, llega a llamar mucho la atención. Entonces, ¿cómo yo te lo sugiero hacer? De una manera súper creativa, muchachos. No es nada más así sentarnos y ya me voy a grabar. No es que lo hagas así. Me vas a hacer parte de la historia, ¿ok? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué ahora estás haciendo el video ahí? Muchas personas empiezan a grabar así, right away. O sea, no, yo llegué aquí, yo ya voy a empezar a grabar. Pero a veces tienes que explicarle a la gente por qué tú estás ahí, en dónde estás. No todo el mundo va a pensar como tú, no todo el mundo va o te está siguiendo todo el tiempo. Imagínense que hoy yo hice un reel y me dio mucha risa porque uno de mis amigos me manda un mensaje y me dice, feliz cumpleaños, flaca. Y yo, ¿what? Mi cumpleaños es en enero.
¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues porque no te van siguiendo todo el tiempo, no te van siguiendo ahí a todo el tiempo. Así es que realmente uno pues tiene que saber que le tienes que explicar a la gente qué estás haciendo ahí, por qué o qué es lo que van a ver. Si los llevaste a conocer algo, entonces ya les vas diciendo, vamos a conocer y eso, muchachos, te va a ayudar muchísimo a tus videos. ¿Cuál es la cosa, muchachos, que más me preguntan acerca de los videos? ¿Cuánto deberían de durar? A veces pienso que la gente quiere que yo le diga que deben de durar 3 segundos y otras siento que piensan que debe durar 2 horas. No, muchachos. Yo te recomiendo que para Facebook siempre tú hagas tus videos mayores a 3 minutos. ¿Por qué? Porque algún día yo espero que todos moneticemos en Facebook, que todos tengan esa oportunidad. Y si tú tienes videos menores a 1 minuto, menores a 2 minutos, nunca lo vas a poder monetizar. Aunque ese video ya sea viejo, si un día llegas a monetizar, tú simplemente le vas a aprender la monetización en Facebook. Se los he explicado a muchas personas, a mis alumnos, lo que me pasó con una clienta que hicimos. Ella es una makeup artist. Hicimos un videíto de cómo limpiar las brochas, pero el dichoso videíto, muchachos, llegó a 2:59. 2 minutos 59 segundos. A la hora de que se subió, se editó, se le puso su copy y se mandó. Nosotros estábamos trabajando en una estrategia para que ella monetizara. Y llegamos a la meta, que era que monetizara. Entonces ahí voy yo muy chicha a aprenderle la monetización y sácatelas, muchachos. Por un segundo ese video nunca lo pudimos monetizar. ¿Por qué, muchachos? Porque faltaba 1 segundo. Y ese video hoy tiene ya millones de reproducciones y nunca lo pudimos monetizar. Lección aprendida. Oh, sí, muy aprendida, porque yo me la paso diciéndole a todo mundo: haz tus videos mayores a 3 minutos, 3 minutos y 10, 3 minutos y 15, 3 minutos y 30, pero no lo hagas menor, porque ya lo viví en piel. Y es muy frustrante. Eso es para Facebook. Para Instagram es diferente. Tú lo puedes hacer de 1 minuto o puedes hacerlo mayor, casi pegándole a la hora. Pero vamos a ser sinceros, muchachos. Si la gente casi no se queda en tus videos, entonces creo que ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Pues mínimo 3 minutos para Instagram es más que suficiente, y ve midiendo esa retención, hasta dónde la gente se está quedando contigo, y mejorar. Para YouTube es completamente diferente. YouTube es como si fuera una televisión, muchachos. Uno va aquí a ver el canal y a veces hay personas que les gusta consumir videos en YouTube que sean largos porque se quieren entretener. Van a cocinar y dicen, voy a buscar, a lo mejor cuando ven mi podcast. Yo llegué a la conclusión de que mi podcast no puede pasar de 30 minutos porque los escucho a ustedes. Varias personas en YouTube me escribían, ya no lo hagas mayor a 30 minutos. Perfecto. Aquí quienes mandan son ustedes. Así es que lo empecé a hacer de 20, 25 minutos. Si no han visto el podcast de hoy, bebé, mira, no es por nada, pero cada vez sale mejor material de ahí. Así que ojalá que lo puedan ver, muchachos, porque justo hablé de cómo dominar las inseguridades físicas y no tangibles para hacer tus videos. No es por nada, muchachos, pero miren, quedó chulísimo. Últimamente ando bien inspirada. Así es que, como me han llegado ahora muchos clientes con tremendas inseguridades, muchachos, que si la verruga, que si la nariz, que si las orejas grandes, que si los que están pelones, de todo. Es que me ha llegado hasta las que tienen mucho busto, las que están más llenitas, las que están demasiado flaquitas, y yo digo, ay Dios mío, ¿y ahora qué? Son todas esa parte de las inseguridades. Así es que ahí está en mi canal de YouTube por si tú quieres ver el podcast. Pero ¿a qué me refiero? Cuando tú estás haciendo videos y siempre me preguntan, ¿de cuánto tiempo? Pues realmente es pasar los 3 minutos. Pásate los 3 minutos para que de esa manera, muchachos, puedas retener más. Ahora, vamos con la próxima técnica. Y es que esta técnica, bebé, yo sé que para muchos ya va a ser como que un nivel muy avanzado la cosa. Dice aquí Bogdan,
bandanas. Oh, dice, sí, la verdad, diste muy buena info. Ay, qué bueno que te gustó. O sea que ya lo escuchó, muchachos. Miren, la parte de hacer videos, muchachos, al principio te va a ser medio difícil, te vas a sentir raro, vas a decir por qué le hice caso a esta vieja, yo no sé por qué la estoy siguiendo. Y después, muchachos, cuando empieces a ver interacción, tus primeras o 3 interacciones en tus videos, entonces, bebé, es cuando llegan las mieles de hacer videos. Las mieles de hacer videos es que alguien más te diga, me sirvió tu video, gracias por la información. A mí cada vez que me ponen, gracias por la información que das, o sea, para mí es como un besito por acá, otro besito por acá, otro besito por acá, porque están reconociendo el tiempo que uno brinda. Y eso es bonito. Así es que cuando tú hagas tus videos y empiecen las personas a decirte, sabes que lo que me diste me sirvió muchísimo, entonces tú dices, voy a seguir haciendo más videos. Pero mientras eso llega, vas a tener tú que ingeniártela y volverte una máquina del video. Si tú ya sabes que los videos son los que hoy enganchan, los que hoy conectan con las personas y permiten que te conozcan, ¿por qué no hacer videos? A ver, explícame, ¿por qué no hacer videos? Porque te da la vergüenza, porque no tienes el tiempo, porque, y así nos vamos de 1000 cosas. Pero te voy a decir algo, si tú quieres hacer videos para tus redes sociales, vas a tener que comenzar haciendo mínimo 1 a la semana. ¿Y cuál vas a hacer? ¿Alguno de estos de los que ya hemos hablado? No. Vas a hacer uno donde tú vas a contar tu historia. Esos normalmente no tienen vistas. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa mucho. La gente le vale, literal, le vale. Tú puedes venir aquí a contar la historia de cuando eras chiquito y entonces sufriste y entonces ahorita también volviste a sufrir y a la gente le vale. Entonces, por eso vas a empezar a hacer ese video. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Esto yo lo hago con todos mis clientes. Comenzamos con ese video pedorro. ¿Por qué? Tú te preguntarás, ¿por qué? Si a nadie le importa. A nadie le importa, pero yo lo hago porque es una técnica, muchachos, que hace mucho aprendí en un buenísimo libro brasileño que a mí me fascinó y me cambió la forma de producir contenido para redes sociales para mis clientes. Este libro está escrito por una persona que lo único que hacía, muchachos, era hacer análisis en diferentes personas para saber el impacto que tenía cuando tú contabas tu historia. Si yo cuento mi historia a otra persona, ese era un análisis que esta persona hacía, ¿no? ¿Qué fue lo que le impactó o le valió o cuáles eran los puntos donde más sintió empatía y donde más sintió rechazo y donde más hizo un juicio? La gente va a hacer juicios tremendamente de ti, mi amor. Pero estos videos que yo comienzo a hacer con mis clientes, donde ellos cuentan su historia, donde ellos empiezan a sacar a video de dónde vinieron, por qué hicieron esa compañía, por qué se dedican a eso, cuál es la historia de principio a fin, entonces logro lo que aprendí en el dichosito libro, muchachos, que es: ellos mismos se reconocen, ellos mismos dicen, ah, hijo, pues esto no está tan malo, mira de dónde vengo, mira lo que he pasado y mira a dónde he llegado. Y ese video me permite ser una gran base para cuando haces más contenidos y de repente no falta por ahí cuando uno ya va creciendo la audiencia que dicen, ¿y esta vieja de dónde salió? Pues ¿cuál es su historia? Entonces de repente tú agarras ese videíto que ya grabaste hace chorrocientos mil semanas, chorrocientos mil meses y lo traes aquí como si ya lo hubieras tenido debajo de tu manga. ¿Qué hace eso, muchachos? Conecta con tu gente. Conecta y ya no lo tienes que volver a grabar, bebé. Y eso normalmente les ayuda a las personas. Si yo te hago el reto ahorita, bueno, a mí los retos me caen regordos, yo no sé tú, a mí nunca me van a ver decirles, vamos a hacer un reto de videos. ¡Ay, qué horror! Yo no soy de retos, muchachos. Yo no sé ustedes. Díganme la verdad. ¿A ustedes les gustan los retos? A mí me
pero me patean. No me gusta. Pero te voy a decir por qué no me gustan. Tampoco me crean tan mala. A mí los retos no me gustan porque a mí como que no me gusta que me manden. Porque soy un alma muy libre, soy un alma demasiado libre. Entonces, quien me quiere retener o quien me quiere amarrar o me quiere hacer algo que porque yo digo por mis calzones, ay no, yo no soy esa persona. Ahora, hay muchísimas personas que admiro y que dicen, no, yo sí necesito estar en un reto y yo ir con todos y yo digo, muy bien, tú ve, tú dale duro, porque yo no. A mí no me gusta, a mí me chocan los dichosos retos y lo he tenido que hacer con clientes porque mis clientes cómo aman hacer retos. Que el reto para bajar de peso, que el reto para poderse ir de viaje a no sé dónde, que el reto tuve una clienta que hizo un reto de finanzas y así. Entonces yo los he visto y digo, pero yo jamás, mi amor, me vas a ver que yo les diga, vamos a hacer un reto de Reels. Ay, Cristo resucitado, me libre de eso. No, si tú lo quieres hacer, tú lo vas a hacer. Yo te voy a dar las indicaciones y tú vas a ser muy feliz de hacerlo. Y entonces sí voy a decir, eso muchachos, una cosa es que yo te diga, vamos a hacer 30 días muchachos de puros Reels. Va. Y de ahí en fuera, yo no te voy a decir que vamos a hacer retos, Dios me libre. Pero bueno, hay mucha gente que sí le gusta hacer retos, pero hay algunos que se pierden, ¿no? Y yo soy esa, o sea, yo digo, y me voy. Así que yo no soy chica reto. Pero a lo que te decía es, al momento que tú grabas, si yo te digo hoy, muchachos, graben su video con su historia de la manera más corta posible, porque tampoco te vas a echar 15 minutos de tu historia, mi amor, tampoco. Hágalo usted, hágalo chiquiringui, 3 minutitos de tu historia. Haz de cuenta que te dicen, cuenta tu historia en 3 minutos y medio, para inspirar a otros. Eso es lo que podrías hacer. ¿Cómo contarías tu historia en 3 minutos y medio? ¿Desde dónde empezarías? ¿Cómo empezó el sueño de tu compañía? ¿Cómo es que llegó hasta ahorita? ¿Por dónde tuviste que pasar? Y todo ese storytelling, mi amor, tiene muchísimas cosas ricas ahí adentro. ¿Y sabes por qué se hace más rico todavía? Porque cuando tú lo ves, porque eso es lo que yo le pido a mis clientes, grábalo, mándamelo y vuélvelo a ver. Velo cuantas veces sea necesario. Y muchachos, es tremendo impacto cuando tú pones tu historia, lo ves, lo vuelves a ver, lo publicas y la gente comienza a comentar. Es muy bonito de ver, puede llegar a ser muy motivador y sí es una manera muy creativa de que a ti se te quite la vergüenza y a veces te preguntes tantas veces, ¿será que yo sigo con esto? ¿Será que no mejor ya tiro la toallita y pues hay que ser buen perdedor? Como hace 15 días que di una asesoría y era un muchacho, me cayó muy bien, pero él me decía, yo creo que sabes que ellas, como que ya, yo creo que ya llegué a mi punto, porque he intentado todo. Le dije, ¿qué? ¿Qué has intentado? Nada, ni que tus... Nada. Vamos a continuar, saxe, porque no tiene los resultados, pero muchachos, no todos tenemos los resultados que quisiéramos. Hay que ir trabajando sobre ellos y esperar, muchachos, esperar. La paciencia puede ser la mejor amiga de redes sociales. ¿Cuántas veces no te desesperas y sacas el post y quieres ver y cuánto tiene y por qué no tiene y no funcionó? Espérate, dale su tiempo de respirar. No toda la gente está conectada al mismo tiempo, ni le está dando like al mismo tiempo, ni está comentando al mismo tiempo. Espérate, o sea, tienes que darle su tiempito. Y la gente que no tiene paciencia no está muy apta para redes sociales, muchachos. Deja que eso después se vaya dando y va resultando. Ahora, muchachos, última forma creativa, que yo creo que ya me pasé de las 7, muchachos, pero, aquí les va su cereza del pastel. Y yo espero que tú me digas cuántas veces estás haciendo videos a la semana. Confiésense, muchachas y muchachos. ¿Cuántos? Anoten ahí en los comentarios cuántos videos estás haciendo por semana. Ya, en serio.
¿Cuántos? 2, 3, 1, 0, quiero morirme. ¿Cuántos estás haciendo a la semana y que los estás publicando? Mira, mientras ustedes me contestan, dejen estar lavando los trastes, me contestan. El punto es que la perfección no va a jugar a tu favor. Si tú sigues grabando videos, revisándolos y ¡ay no! ¡Ay qué fea! ¡Ay no dije lo que quería decir! No, mañana. Y entonces lo vas pasando y lo vas pateando y lo vas pateando y lo vas pateando para mañana, para pasado, para así. Ese va a ser tu gran problema, porque lo primero que tienes que hacer es volumen, frecuencia, muchachos. Dice aquí, mi patito verde, solo en historias. Esos no son videos, flaca, no seas así. Videos, de 3 minutos, de 4, de 7, de 60 minutos. Gladys dice, en Facebook 0, me dan muchos nervios. No, mi Gladys, vamos a quitarnos los nervios. Y Gladys, se te va a quedar de tarea. Anótele, Gladys, anótele. ¿Qué vas a hacer tu video de tu historia? Flaca, créeme que te va a servir muchísimo hacer ese video y te va a ayudar a hacer ese músculo de video que todos necesitamos. Maru dice, yo hago 2 o 3 semanales. Oh, estrellita en la frente. Dice Erika, yo hago 3. ¡Ay! Otra estrellita en la frente. Muy bien. Muchachos, si tú haces de 2 a 3, pues ya puedes hacer de 2 a 5, ¿verdad? Sí, de 2 a 5. Porque si tú haces la frecuencia, y eso quiero decirte, mira, algo de lo que más me preguntan, por ejemplo, en Facebook, es cómo puedo crecer esa audiencia en Facebook. Facebook está ahorita sí o sí por video. El video para ellos tiene preferencia. Siempre en el buscador, en el Watch, Facebook Watch. ¿Por qué crees que está Facebook Watch? Esa es una división de ellos que hicieron solamente para los videos. Bogdan dice aquí, Bandanas dice, a partir del sábado cuando tú hablaste de los Reels, me animé, hice un Reels y luego ayer monté un video. Mi amor, me has hecho la noche. Thank you. Eso, así flaca, no pares, dale. Dice aquí Claudia, dice, eres muy simpática. Gracias, mi flaca. Gladys, muchas gracias. Vamos a hacerlo, Gladys. Vamos a hacer ese videíto, ¿verdad? Y lo vas a ver. Entonces, ¿qué quiero decirte? La frecuencia, muchachos, es muy importante en los algoritmos de cualquier red social, de la que tú quieras. Mientras tú estés haciendo frecuencia, o sea, haciendo videíto, algunos no van a salir como tú quieres. Algunos no van a tener la respuesta que tú quieres. Eso es completamente natural. A mí me pasa, al celebrity le pasa, al emprendedor le pasa, a todos nos pasa. Pero de ahí vas a poder aprender lo que tu audiencia quiere. Y quítate el perfeccionismo, mi amor. Quítatelo, por favor. Ese solamente te va a estorbar en redes sociales. Porque si no va a salir nada, si no se va a publicar nada, sin que eso sea como una máquina suiza, pues ya te cuento que no va a salir nada. Si tú vas poco a poquito subiendo videos cada vez más creativos, ya viste toda esta clase, quien estuvo desde el principio ya vieron las 7 maneras creativas en las que puedes empezar a crear contenido, porque yo sé que les cuesta trabajo, a mí también me cuesta trabajo, no lo crean, también me cuesta trabajo y mucho más cuando tengo diferentes celebrities que se dedican a diferentes cosas. No con todos puedo hacer la misma cosa porque van a decir, ay, eso ya lo hiciste con fulanito, eso ya lo hiciste con sutanito, pero hay manera de variar el contenido sin duda. Varía tu contenido, usa estas 7 maneras creativas de hacerlo y prueba que funciona más. Si tú no lo mides, vas a estar haciendo videos como si fueras Hollywood y nunca vas a llegar a esa meta. Vas a tener que medir si la gente quiere escucharte 3 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, cuánto te quieren escuchar, qué quieren completamente de ti y dáselos. Porque si tú a fuerzas dices, no, a mí la gente que me quiera ver me va a tener que ver hasta el final, porque yo hasta el final les voy a dar la receta de la manzana. Pues quédate ahí, mi amor, porque van a ir a buscar a alguien que le dé la receta de la manzana en menos de 1 minuto, porque lo que la gente no quiere perder
es su tiempo. Y como lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo, pues tú también tienes que ser respetuoso en lugar de estar estirando y estirando los contenidos. Cuando no tienes la audiencia para hacer eso, se me hace una de las peores estrategias que por ahí mis competencias andan hablando y diciendo. Pero bueno, cada uno mastica el chicle del lado que mejor le parece. Dice por acá, dice por aquí, Balloons, dice, ¿hay algún mínimo de tiempo para los videos? Es decir, ¿puedo hacer videos corriditos, menos de un minuto? Mi flaca, ya hablé de eso en la clase y lo voy a dejar ahorita en IGTV. Busca esa partecita porque es bastante extensa y justo esa pregunta, mi flaca, ya la contesté, te va a servir muchísimo. Patty dice, me encanta tu energía para inspirar, llegué tarde, va a quedar grabado. Siempre queda grabado, mi amor, ahí lo dejo la clase enterita para que ustedes puedan ver las 7 maneras creativas de poder hacer tus videos para redes sociales. Hablamos de todo, de YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, hablamos completamente de todo y 7 herramientas que lo que yo según yo me pasé, pero ahí están. Dice por aquí Bandanas, una pregunta, ¿es bueno publicarlo todo en la historia y en la grilla? Qué buena pregunta, flaca. Mira, lo que se usa en las historias es para poder hacerle un trampolín. Nosotros le llamamos trampolín. ¿Por qué? Porque cuando tú grabas un video, supongamos que grabamos ese video de lo que hablamos al principio, ¿verdad? Del unboxing. Cuando tienes cositas y estás con la tijera y la gente está en la expectativa de qué va a sacar, qué va a sacar, qué va a sacar. ¡Un conejo! No, ¿qué va a sacar? Bueno, y por ejemplo, ya yo saco, miren muchachos, el reconocimiento que me dio Kentucky Fried Chicken, miren qué bonito, no sé qué, no sé cuánto, compartirlo con ustedes, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy haciendo este video, ya lo hice, ¿verdad? ¿Qué hago, mi flaca? Lo que hago es usar el trampolín, que es ese video que puse en mi grilla, que puse en mi perfil, le doy publicar en las historias, hago el trampolín, ¿para qué? Para que la gente que me encuentra por historias le pueda dar clic y baje a la grilla. Todas las personas piensan que funciona igual la grilla a los stories. No, bebé, no. Es una maquinaria completamente diferente. O sea, muchachos, esto de aquí abajo es muy diferente a lo de aquí arriba. Esto de aquí es una máquina y la de allá arriba de los stories es otra máquina. Así que lo que yo te diría de verdad es que siempre pienses en el trampolín. ¿Por qué crees que yo todo lo que hago lo lanzo a las historias? Pero te voy a dar un tip, y esto no estaba en la clase, pero me lo preguntaron y a ustedes lo que pidan, bebé. Y ya me voy a dormir, miren qué horas son. Mañana me levanto hiper temprano. Entonces, muchachos, vamos, que lo que te voy a decir es, en las historias, cuando tengas poquita audiencia, que tienes poquitos seguidores y de por sí a veces de repente ven tus historias y de repente no, trata de salir tú primero y de explicar lo que vas a poner, pero no te extiendas 5 o 6 historias, calma mi amor, que no eres J-Lo como para que sigamos hasta allá. Entonces, haces una y dices, mira la siguiente historia. Es muy importante que le digas a la gente le tienes que decir, tú no tienes que suponer que, claro, van a pasar a la segunda historia. No, mi amor, si a la gente no le gustó, chao pescado, se fue. Así que tú tienes que decir, en la siguiente historia te muestro cómo, suéltale todo. Eso se hace cuando no tienes gran audiencia, porque tienes que soltarse los muchachos y atraerlos. Imagínate que estamos en un mercado, ¿verdad? Yo siempre me imagino las redes sociales así, literal. Este es mi mercado, aquí está mi mesa de Instagram, allá está la de otra persona y allá está otra persona. Entonces yo tengo aquí mis cosas para vender y ¿qué pasa? Tengo muy poco tiempo para decirte a ti, venga, llévalo, mira. Eso es lo que sucede, muchachos, en las redes sociales. Yo no me puedo estar dando ahí mi... Ay, ¿cómo están? Bueno, les voy a enseñar. Ay, Cristo resucitado, cuando menos pienso ya te fuiste a la otra mesa. Esto es como en el mercado que te gritan, llévelo, güerita. Es exactamente lo mismo. Cuando no se tiene mucha audiencia, repito y vuelvo a súper repetir, porque lo que necesitas es traerlos. Primero enamóralos. Venga, chepa acá, conózcame, conoce mis productos, conoce mi compañía y ya después dirás y decidirás si te vas con el vecino o con el otro o con mi competencia. ¿Qué sé yo, muchachos?
Pero cuando ya traemos audiencias muy grandes de 100,000, 300,000, 2 millones, cosas así, bueno, ahí sí ya no estamos en el mercado, mi amor. Ahí sí uno ya se da su paquetazo. Pero nosotros que somos terrícolas, ¿verdad? Y que seguimos en el mercado, pues hay que seguir atrayendo personas, porque un día vas a llegar a esas grandes audiencias. Pero mientras eso pasa, pues uno tiene que pagar su piso. Así es, bebé, así es. La verdad, aunque duela, muchachos, yo siempre les voy a decir la verdad y ustedes lo saben. Así que, muchachos, tacitas para arriba. Los quiero muchísimo. Gracias por todos sus mensajes. Seguimos haciendo clases express y ya saben, en los comentarios pueden dejar de qué otra cosa necesitan clases express. A veces a mí también se me van las ideas, bebé. Entonces, si ustedes son claros y miren, ya haces una clase de tal, ya haces una clase de tal, ahí se les hace y se pone en el calendario de contenidos y eso me ayudaría muchísimo. Y si no, pregúntenle a Leslie, que Leslie luego también me dice, ay, no inventes, ya sacamos tantas cosas que a veces no sabemos si repetimos, no repetimos, ya nos hacemos bolas. Así que, muchachos, los quiero muchísimo. ¡Mua! Y buena noche.